Bienvenidos, mi nombre es Jason Agual, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión vamos a hablar sobre la práctica 5 del Laboratorio de Mecánica Newtoniana, denominado combinación de fuerzas. Los objetivos son: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. 2. Determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas. 3. Comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos. 4. Comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. 5. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. En los materiales se usaron 6 varillas de soporte de 30 centímetros, 2 varillas de soporte de 10 centímetros, 2 bases de soporte, 2 doble nuez, un dinamómetro de 1 newton, un dinamómetro de 2 newton, 2 soportes para dinamómetro, un portapesas de 10 gramos, 3 masas plateadas de 50 gramos, 4 masas plateadas de 10 gramos, una cinta métrica, hilo y un disco graduado. Para el primer experimento con las varillas de 30 centímetros formamos 3 soportes largos de varilla. Fijamos a lo largo del soporte a una de las varillas y las otras dos las atornillamos a la base de forma vertical. Colocamos los soportes de dinamómetro en las varillas de 19 centímetros. Con la ayuda de la doble nuez ajustamos estas a las varillas verticales, anudamos el portapesas a la mitad del hilo y los extremos a los dinamómetros. Y colocamos en el portapesas la masa de 90 gramos. En la primera parte del experimento mantenemos los dinamómetros a la misma altura, colocamos el disco graduado de forma que el centro coincida con el nudo del hilo y variamos la separación de las bases para formar ángulos de 20, 30, 40 y 50 grados. Para la segunda parte del experimento, solamente variamos la altura únicamente del dinamómetro de 1 newton con el fin de cambiar el ángulo 1. Variamos el ángulo en 40, 55, 70, 90 y 115 grados. En el segundo experimento mantenemos la base del primer experimento, colocamos verticalmente las varillas de 10 centímetros con los soportes del dinamómetro, colocamos el dinamómetro de forma horizontal y los encerramos, comprobando que los dinamómetros marquen 0, y mantenemos una de las bases fijas y la otra la movemos 2 centímetros en cada medición. Resultados y discusión del primer experimento. Con los datos obtenidos formamos la tabla 1. Como se observa, las fuerzas son similares. Para obtener el vector resultante usamos el método del paralelogramo y la fórmula analítica, la cual se refleja en la tabla 1.1. Como se observa, existe un porcentaje de error en las mediciones. Esto se puede producir a la diferencia de escala de los dinamómetros y a la medición del ángulo, ya que el objeto se mantiene en reposo. Podemos aplicar la primera ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Con el valor del peso del vector resultante concluimos que efectivamente la sumatoria de fuerzas sí es 0, teniendo en cuenta el porcentaje de resultados y discusión del primer experimento, segunda parte. En la segunda parte del experimento variamos la altura del dinamómetro en 1 newton, por lo cual tenemos un ángulo distinto de medición. Estas medidas tienen un porcentaje de error por la misma razón que la diferencia de escala y la medición del ángulo. Igualmente podemos obtener el vector resultante por el método del paralelogramo y también de la forma analítica. Como en el sistema de estudio se mantiene en reposo, podemos aplicar la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Concluimos que la sumatoria de fuerzas sí es igual a 0 en las 4 primeras mediciones, pero en la quinta tenemos que es falso, lo cual se puede decir que tuvo un error en esa medición. Resultados y discusión del segundo experimento. En el segundo experimento, con los datos obtenidos, pudimos formar la gráfica presentada como la fuerza 1 y la fuerza 2. Tienen valores similares, tomando en cuenta si el porcentaje de error que puede existir en la medición dado la diferencia de escala de los dinamómetros. Podemos aplicar la tercera ley de Newton, que nos dice que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, pero en direcciones opuestas. Concluimos que a mayor desplazamiento, mayor es la fuerza generada si se ejerce una fuerza que genera una fuerza de igual magnitud, pero en direcciones opuestas. Cada fuerza se midió con los dinamómetros sería igual a la fuerza resultante. Conclusiones. 1. Cada fuerza de acción que actúa sobre el sistema provocará una fuerza de reacción que equilibrará el sistema. 2. Se ha verificado que tanto el método del paralelogramo como el método de cálculo directo son eficaces para determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas. Sin embargo, el método del paralelogramo puede tener un mayor margen de error debido a posibles errores en las mediciones. Además, a través del segundo experimento se ha confirmado la validez de la tercera ley de Newton, ya que al separar un dinamómetro una distancia determinada, se observó que las magnitudes de las fuerzas eran similares pero con direcciones opuestas. Gracias.